México ha tenido algunos reductos por donde se cuelan los problemas y, y son reiterados estos problemas colados por esos reductos. De repente salen huelgas entre los médicos, se hacen grandotas. De repente salen huelgas entre los maestros, se hacen conflictos enormes. De repente se hacen movimientos dentro de los estudiantes y entonces ahí sí, como no hay control, porque los estudiantes tienen la facultad, entre otras cosas, de la adolescencia, y en la adolescencia se adolece, y entre las cosas de las que se carece, que es adolecer, se carece del raciocinio para decir hasta este es mi límite, y de ahí en adelante se siguen. Pero imagínense ustedes que los estudiantes con un movimiento vengan manipulados por otros movimientos que sí están organizados y que son instancias de sedición, es decir, son bombas que explotan dentro de la sociedad mexicana. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, consideradas la guerrilla más antigua del mundo, tuvieron espacio en la UNAM, incluso en la oficina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. En términos de tiempo, fueron inmediatamente posteriores al paro de uno que se hizo a través del denominado Consejo General de Huelga, cuyo rostro visible era Alejandro Echevarría, mejor conocido como el Mosh. Este hombre era un joven estudiante brillante, Echevarría el Mosh, que fue, lo supimos durante el conflicto y después fue manipulado. Después de terminada la huelga de la UNAM, diversos grupos supuestamente de corte socialista, comunista, trotskista y hasta zapatista consiguieron que la rectoría de la UNAM, que después de Francisco Barnés de Castro quedara en manos de Juan Ramón de la Fuente, actual embajador de México ante la ONU, permitiera el uso de estas oficinas como espacios de expresión. Ahí le estoy presentando al Mosh para que lo vean. Ahí se ve un trotskismo con unas ideas izquierdizantes bárbaras que deformaron a la Universidad Nacional hasta el punto en que pusieron en jaque al gobierno del presidente Ernesto Zedillo, que vio cómo la universidad y muchas de sus ramas se suspendieron en sus labores durante un año completo. El Mosh, después de la UNAM, después de haber tenido tomada a la Universidad Nacional por ese año, el Mosh fue expulsado de la universidad frente a lo que puso un amparo que terminó siendo rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el 2011, el Mosh tiene una plaza de maestro por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es maestro el Mosh. En Michoacán, la que, entre otras cosas, recientemente ha tomado vías férreas, ha causado pérdidas multimillonarias a México, y detrás de estos recortes de las vías férreas que llegan de Las Truchas, de Lázaro Cárdenas hacia el altiplano mexicano y hacia el Bajío, está otra vez la figura del Mosh. Estos bloqueos ferroviarios, cuando se le llegó a preguntar al presidente López Obrador qué opinaba de estos bloqueos, dijo que tenían todo el derecho a manifestarse. Y estos bloqueos se dan a través de este imbécil que se llama el Mosh, que ahora tiene esta organización en Michoacán. Pero a veces se nos olvidan las cosas o las dejamos de ver. Yo a este Mosh lo tendría en un psiquiátrico. Actividades de las FARC en la UNAM. Durante años que tuvieron presencia en la UNAM, las FARC, o sea, estas fuerzas de liberación de Colombia, realizaron trabajo político entre los estudiantes y catedráticos, además de líderes obreros y campesinos, a fin de generar acciones de resistencia. Para operar, los militantes de las FARC en la UNAM recibían dinero en efectivo tanto por parte de Colombia como de México, según contaba Sixto Jaramillo, quien en su momento desertó del movimiento bolivariano de la Nueva Colombia, organización creada en el 2000 para impulsar la presencia de las FARC a nivel internacional. En la UNAM, en la Universidad Nacional, el movimiento bolivariano de la Nueva Colombia ha operado sin oposición de las autoridades universitarias y llegó a contar con un cubículo frente a la biblioteca principal de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional. Llegas a la facultad
y sientes la presencia de todo este esquema rojo, ¿no? Rojo y además rojo provocado, porque es un rojo comunista extremo, fanático, brutal, que se ha ideologizado en un ambiente o presuntamente académico en la Universidad Nacional y que no es otra cosa más que un enclave de insurrección. Ah, pero eso sí, es la Universidad Autónoma de México, que no extraterritorial, ¿eh? En su momento las FARC tuvieron acción política conjunta con la organización terrorista vasca, la ETA, en la UNAM, aunque terminaron distanciándose por discusiones de carácter estrictamente económico. Después de la supuesta desmovilización de este grupo en el 2016, en ese año, después de un diálogo de paz mediado por Cuba, las FARC y el gobierno de Colombia, la llamada guerrilla más antigua del mundo, se habría desmovilizado, algo que desde un tiempo se consideraba como poco viable en el futuro, especialmente por las ligas que tiene este movimiento guerrillero con algunos centros del narcotráfico de Colombia. Se decía que la principal actividad de las FARC... A mí me han llegado unos videos de las FARC. ¿Se acuerdan de esta Chava Betancourt? No. La tuvieron ahí recluida, una de las familias más ricas de Francia. La tuvieron recluida allá en Colombia. No saben ustedes las vejaciones. No les puedo describir. Desde esta movilización, la presencia visible de las FARC en la UNAM llegó a atenuarse, pero no así los movimientos que ha instigado en su velada inclusión en la UNAM a finales del siglo XX. La historia de las FARC no termina, ahí está la Betancourt, ahí la ven, después de haber... Esta mujer envejeció en su reclusión, como no tienen ustedes una idea. Desde esta movilización, la presencia visible de las FARC en la UNAM llegó a atenuarse, pero no así los movimientos que ha instigado en su constante presencia en México. La historia de las FARC no termina ni en Colombia ni en la UNAM, pues el propio líder de este movimiento, Rodrigo Londoño, alias el Timochenko, ha hablado sobre nuevas movilizaciones de las FARC y creo que esto nos hace ver que el narcotráfico, la guerrilla y la ideología van de la mano. Y es por eso que me resulta muy peligroso que haya un enclave metido en la Universidad Nacional Autónoma de México que no esté siendo en este momento inhibido desde antes de que empiece a ser una chispa, que esto nos convierta el problema estudiantil de México en un problema macro. Hay que ver los problemas cuando empiezan y no cuando son, porque hoy estamos viendo cómo la UNAM está convirtiéndose en un nicho de insurrección, pero no debemos de pensar que es un simple movimiento de estudiantes, es otra cosa. Como quiera que sea, actualmente, al inicio del 2020, se siguen dando movimientos de choque al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, operando de la misma forma que lo hacen los grupos en Colombia, en Ecuador. ¿Vieron lo que pasó en Chile hace poquito? Buscando empujar a estos países y otra vez a lo mismo, hacia el Foro de Sao Paulo. Yo recuerdo un presidente de izquierda que fue a la UNAM y le dieron una pedrada, se llamaba Luis Echeverría. Luis Echeverría era un hombre de izquierda, pero atenuada. Y la UNAM tuvo su momento de crisis con Echeverría, como los ha tenido consecutivamente con los siguientes y antes, imagínate, con Díaz Ordaz, pero hoy estamos viendo un matiz diferente. Hay un movimiento revolucionario, anárquico, en el seno de los estudiantes, que es la intelectualidad de un pueblo, está ahí metida. Ahí está la rebeldía, ahí está todo. Pero solitos los estudiantes, o las FARC están metidas, o el zapatismo está metido, o el trotskismo está metido, o estas ideas socializantes de Cuba y de Venezuela están metidas, con una diferencia. Hoy el presidente de la República piensa igual que ellos. Y esto es algo peligrosísimo. Es una chispa brutal que puede explotar en cualquier momento. Lo advierto hoy, porque puede ser fundamental que hoy, si no lo identifiquemos, el día de mañana será un polvorín.